buenas chicos, bienvenidos a un capítulo más de A Full con GreedFall, aquí en Escalera de Color, otro día más. Hoy vamos a continuar con la misión, vamos a ver si recuerdo cuál era. Era facilita, vamos, seguro. Ay, ¿dónde está? Vale, aquí, eso, tenemos que seguir los pasos de San Mateus, o sea, el tema de la peregrinación de San Mateus. Vamos a mostrarlo en el mapa, lo marcamos. Tenemos que dar la vuelta, vale, por aquí. Pues vamos para allá. A ver hasta dónde nos lleva. Vale, el problema es que por aquí no podemos avanzar porque este muro es muy alto. Entonces tenemos que dar la vuelta por... Sí, vale, ok. Hay que dar la vuelta por otro sitio, por lo que se ve. Vale, en principio por aquí. Sería más grande, ¿eh? Vamos a ver. Esta es la zona de la acampada. Veníamos por aquí. Exacto. Vamos a dejarlo tranquilo ya ese. Vamos por aquí, sí. Vamos a dejarlo tranquilo, que aparezcan nuestros compañeros por aquí al lado. Exacto. Ahí va. Madre mía, ahora mismo no quiero pelear, quiero avanzar. Saltar. Vale, hay que pelear. Pues nada, hay que pelear. Toma, hombre. Ya está, se acabó. Tontería ya está. Vámonos. Perdonad, vamos a ver. Cuidado que estos bichos lambras. Son como cocodrilos. Wow, hostia. Vale, vamos a pegarle un tiro. Uy, va. Cúrate, cúrate. Vale, me han curado, yo también me curo. Madre mía, ¿no? Con el bicharraco. Que cagambe. Unos cocodrilos. ¿Y cómo pudo San Mateo venir por aquí? Vendría con gente, ¿no? Digo yo. Hay más bichos al fondo. Esta zona parece que está plagada. Pero esto ya... Estos son los Telland. Que por cierto, el otro día os dije que iba a poner el enlace de glitch de la misión de los Telland y se me pasó al final, o sea, pero tranquilos que hoy sí lo pongo. Hoy a ver si tengo... Porque el otro día es que no tuve tampoco un día muy tranquilo y no pude... Y al final entre unas cosas y otras se me pasó, pero os prometo que esta vez sí voy a poner los enlaces. Vale, que en principio esto no es nada, bueno, un cofre, quiero decir que vamos a ver, tenemos que investigar la zona para ver dónde se fue San Mateus, pero imagino que será por aquí. Sí, vale, a trepar. Para querer vivir en un lugar como este, hasta un santo intentaría mantenerse en seco. Hombre, la verdad es que el sitio tiene tela, sí. Vale, una zona de campamento. Tenemos ya todo, ¿vale? Todo, la experiencia de obtener los campamentos de aquí en el vídeo, como se llame la región. Ole, me encantan esos fallos. Y bueno, a ver, ¿dónde está este hombre?
este buen hombre. O sea, bueno, ¿dónde está? No, o sea, él no puede... Seguro que ya murió, pero... Vale, tenemos que investigar por aquí. Es que el caso es que me pone, ¿sabes? Pero luego no me sale la marca aquí en el... Pues por aquí, ¿no? En principio. Zona de búsqueda, averigua dónde fue San Mateus. Bueno, pues vamos a buscarlo, no hay prisa ninguna, ¿no? A ver, aquí está la zona más tranquila, mientras no salgan más monstruitos. Vale, por aquí, seguramente, ¿no? Espero. Vale. Bueno, pues Kurt parece que se ha quedado en la inopia. Vamos a bajarle todo lo que podamos el escudo. Parece que Kurt se ha quedado ahí un poco empanado. Baleado de munición. A ver si se hubiera quedado ahí pillado con taco. No. Vale, no te preocupes, Siora. Si te matan, te revivo. Joder, le ha mandado al carré. Bueno, le ha mandado al carré. Sí. Ahí va. Dale, me apuro. ¡Cabrón! Ahí está mi compañera. Joder, como tú, las colegas, ¿sabes? Madre. Quietos. Quietos. No sé cómo embrezar, cabrón. Te voy a enseñar el culo. Me va a reventar. Me va a reventar porque se ha obcecado conmigo ahora. El tío cerdo. Mira, uy, va. Ese esquive no me lo creo ni yo. Uy, va. Toma. Me lo he desestabilizado. Toma, payaso. Venga, ya le queda menos de la mitad de la vida. Uy, va. Cuidado que este nos revienta con a gusto, vamos. Menos más que si yo la cuidaba, ¿sabes? Ahora. Dios, que esto revienta que da gusto, vamos. Venga. Al carré. Para que ya te queda menos de lo que... Dios, es que... Madre mía, pega una tarascada la lanza esa que te queda flipando. Ahí va. Cúrate por tu tati. Menos más que me he curado. Me va a reventar, ¿sabes? Porque me ha acorralado encima. Hostia, qué suerte acabo de tener ahí. No, esta suerte se me acabó. Vale, bien, ya me he curado. Qué suerte. No sé cómo le he esquivado esa, pero esta ya no he podido. Gracias, señora. No te he dicho cuánto te quiero, señora. La vi cómo acaba de atravesar ahí. Bien, al carré. Anda, hombre. La leyenda de las llanuras. Vete a tomar por eso. Buenísima. Uf. Qué trabajito, ¿eh? Vale, atributos 1. Sería arma a 2 manos. Aquí, tal. Vale, es que me marca aquí, pero es que ahí no hay nada. Yo voy a ir para adentro, vamos.
Un punto de talento también. Perdonad. Mover el puntito de talento. Joder, que torpe estoy con el menú. Desarrollar carisma nivel 2. Oh, venga. Vale, entra en la cueva. Sí, sí, ahora la misión era esto. La misión era esto. Kousonegat. Vale. Vale, en todo caso la parte que me han matado 2 veces le haremos un pequeño corte. Pero tendremos que poner este sitio pata arriba si queremos asegurarnos de que el anciano vino aquí. ¿Te da un coraje los tontos estos con el veneno? Venga, y los Jar Carre. Claro, ahí está ofuscado ese. Este se ha cabullado ahí. Madre mía. Se acabó. El juego tiene sus cositas, Vamos a ver el mapa, por favor. El juego a veces tiene sus cositas. Vamos, que aquí hay que cargarse otro pichito. Vale, Autonasan, vampiros. Venga, carros. Y la reina de los santas. Estas escupen veneno, que dan gusto, ¿sabes? A tomar por saco. Que se queden muy pesados, hombre. El pasaje de San Mateo. Cuenta rastros del pasaje. Vale. Madre mía, pues menudo bicharraco, ¿no? El de antes. Vale, aquí estamos dando la vuelta. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Porque a mí lo que me gusta siempre... Vale, aquí está. Reúne pruebas de la presencia de San Mateo. Hombre, a ver. Yo creo que ya estas pinturas... A ver qué aprendemos de ellas. Venga, vale. Este mural es muy antiguo. Representa a un anciano vestido de sacerdote y a un insular enmascarado pintándole la cara. Vale, por lo que se ve este San Mateo, pues sí, era una buena persona, ¿no? Rezando delante de un rostro en la montaña, tiene un rosario en las manos. Rezando a En All Mil Frictimen, vale. Pone, eso es traducción ahí al... No conozco estos glifos, pero estas espirales son símbolos insulares. Hay palabras en nuestro antiguo idioma, a su lado. La luz y la tierra son dos caras del mismo poder. Posible saber si esto es una traducción u otra frase, pero a los inquisidores no les gustaría este mensaje, la verdad es que no. Dice Siola que es la escritura secreta de los Noneigat. Vale, tablillas con grabados, se parecen a las que encontramos en Eden. Los investigadores estarán encantados de poder estudiarlas. Yo no sé, si deberíamos llevárnoslas, pero bueno. Vale, parece un rosario extraño. Es bastante sencillo, pero se fabricó hace mucho tiempo y sin duda proviene del continente. Claro, creo recordar que normalmente se muestra a San Mateo usando un rosario parecido. De acuerdo. Sí, este mural ya es antiguo, este lo hemos visto. Falta uno. Aquí, vale. Aquí hay algunos símbolos insulares y algo escrito en nuestra lengua. Como si alguien hubiera intentado escribir en la lengua insular usando nuestro alfabeto. Men use that enormous frictimen. Acógenos entre tu gente, enormous frictimen. Vale. Esto es increíble. ¿San Mateo conocería al espíritu de la isla y le habría rezado una plegaria? Se convirtió en un Doneigat. No creo que se vayan a poner contentos, la verdad es que no. Exacto. Why is he not depicted wearing the marks of the Donegada? It was a very long time ago.
Magic had not yet been given to us by Enon Milfrichteman. Vale, I ok. wonder what I should do with these relics. Eugenia probably didn't imagine that Saint Matthias lived his life in a way that's so different from what they advocate. As for Virgil, he wasn't wrong. Such a revelation will certainly cause a schism in Teleme. To think these Da igual, old se things provoca el could cause cisma a y civil punto. war. Or long-lasting peace with the natives. It is a serious responsibility to decide what to do with them. But it isn't ours. Their saint, their decision. I already took sides in their quarrel. If I change my mind, I'm afraid that it might be seen as treason. I'll think about it on the way there. Let's go back to the research. No, seguirla, seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, tal cual. Ahora, bueno, como tenemos el campamento aquí al lado, ¿vale? A ver, este se acaba de pillado. Este es el tonto, ese se acaba de pillado. Tenemos el campamento de cerca. Vamos al campamento, que habrá que viajar seguramente. Bueno, aunque pone 200 metros, no está tan lejos, la verdad. Joder, el monstruo ese, lo que me ha costado, el cabrón. La verdad es que me gustaría intentar viajar, porque es que este camino me parece un latazo. Viajar, a ver si se puede. Sí. Vale. Estupendo. No, hombre, yo voy a seguir, ¿no? Con mi razonamiento lógico. O sea, le ha ayudado. No tengo por qué desconfiar ahora de ella. So, did you find anything? Or do you need my help? Hombre, las dos cosas. We discovered a cave that was inhabited a long time ago by a whole group of people, mostly natives, who had obviously created a sacred site, as the place was guarded by a creature. And have you found traces of our holy founder? New relics? Perhaps some Sí, he tablets? encontrado varias cositas. There were Sí, la also verdad. frescoes on the site, representing Saint Matthias. Frescoes? Tell me more. This is fascinating. He was shown having his face painted by a native. On the other, he prayed to a god of the mountain. You can't be serious. You mean to say that our saint converted to the cult of the islanders? That is what emerges from our findings, yes. Other objects that I was able to bring back also point in this direction. Look, there are inscriptions. These tablets and also this chaplet. This chaplet. I cannot believe it. It is so... Excuse me. No sé, no sé, I no cannot sé. find the words to express how I feel. You must come with me. No se lo ha tomado We must go and tampoco. present all these discoveries to the Mother Cardinal. Sí, You vamos para allá. realize our entire dogma will have to change. So Eso es far, lo que hay. anyone who wanted to question it would have burned their fingers. Literally, alas. And you think that this time they'll listen? We have solid proof. All this evidence. With your support, we will convince her to reveal the truth. I see. I will do my best to help you. It seems we are arriving right on time. A ver qué You did ocurre. well to warn us, Brother Virgil. Virgil. How did you know? I'm afraid that your Excellency's lies weren't very convincing. We were informed of your discoveries and of the danger they represent. We demand that you hand them Ostras. over to us immediately, so that they can be destroyed. How can you ¿En even serio? Ni suggest the coña. destruction of relics written by the hand of our founder? Out of love for our dogma, for our faith, and for our nation. But since you refuse to comply with our orders, you leave us no choice. Death to the heretics! Y eso fue porque se nos escapó el cerdo este. Cuidado, ojito. The enlightened. Move away! Things are about to get dicey! Move away! Things are about to get... Me voy a curar, que esto me han quitado media vida antes de un taco. Dios, pero lo has visto. Pero ¿cómo es posible? Fíjate.
Espérate, me voy a curar, Esto usa mierda que flipa, vamos. Cúrate, coño. Es que no veas la magia esa, Veas cuando se vea. Yo un poco a lo capullo, pero... The fact that the Inquisition is after us is very disturbing, Excellency. We would do well to hasten to San Mateus. They will not dare to attack you there. Even if these men were the last forces that the Inquisition could send us. You are right. All this proves is that I will not succeed without your help. There is a risk that the Mother Cardinal will also reject bueno, our pues si lo rechaza, a ver qué pasa. I suppose I could use what I learned about her to persuade her. And I could bring Petrus with me. He will surely find the words to convince Bien, her. cierto. Father Petrus is renowned for his eloquence. In any case, we must present our research to Mother Cardinal as soon as possible. I will study the tablets one last time to make sure I know all their content, and I will meet you at the palace in San Mateus to plead our case. Understood. Vale, vamos a continuar, Quiero saber cómo acaba esto. Vale, yo quiero saber cómo acaba esto. Tal, dame todo esto. Llave de prisión de Ordo Luminis. No sé qué he cogido, casco, vale. El casco es bueno, si es bueno por equipo. Sí. Y esta se va al carré. Pues menuda tela, le ha salido aquí gordísima. Bueno, vamos a hacer una cosa que vamos a saquear. Vamos al campamento primero. Monedas, muy bien, dame dinero. A ver, si no recuerdo mal, aquí había un campamento. Esto es. Vamos al campamento. No, me he equivocado de sitio. Vamos a ver por aquí. Vamos al campamento, elegimos a Petrus. Ahí está. Vale, a ver. Convocar a los compañeros. Vale. Formamos nuestro equipo. Vamos a quitar a Siora, porque no me fío un pelo. Vale, vamos a poner a Petrus. Voy a quitar a Kurt y voy a poner a Afra, ¿vale? Creo que es lo más correcto. Porque creo que son los dos más diplomáticos, ¿vale? Vamos a descansar. Bueno, no. Vamos a viajar. Que no sé cuánto tiempo me darán para ello. Vale, 18 horas, ¿ves? Si hubiera descansado, se hubiera pasado el plazo. Vale, ahora aquí, como quedan 5 horas, ¿vale? Bueno, ¿puedo descansar aquí? No puedo dejar, ¿no? Pues ya está, vámonos. Vale, vámonos a San Mateus y eso, descansamos otras 5 horas. Y vamos al follón que va a haber aquí. Se supone que es misión secundaria, o sea que en principio no debería de haber. Vale, estamos en nuestra residencia. Vamos a ver la opción. La opción de descansar está arriba. El punto de atributo. El punto de atributo, vale, tenemos otro punto de atributo. Constitución, nivel 3, venga, listo. Sí, descansar, sí, ahora, venga, fuera. Vámonos. Ahora hay que convencer a la madre cardenal de la verdad de San Mateus. Vamos a ver.
Esto puede generar un problema bastante grave, pero el caso es que la misión era secundaria, ¿no? Claro, exacto. Por lo tanto, esto no debería afectar a nuestra misión principal en principio. De todas formas, vamos a... Vale, no, por aquí. Era la plaza esta aquí al lado. Dios. Vamos al palacio, aquí está el palacio del gobernador, subimos las escaleras y vamos a ver qué ocurre. Your Excellency. Excelencia, estaba muy paciente de su llegada, sí. Sister Eugenia was just recounting me Me está contando justo ahora la historia de sus hazañas y increíbles descubrimientos que ha hecho. These relics shed a new light Esta on the reliquia arroja last luz years sobre of los our últimos años de founder. nuestro It all fundador. demonstrates that he hadn't evangelized the islanders, but, on the contrary, he would even have adopted some of their rituals, merging the cult of the enlightened Fusionando la cultura del iluminado con el culto a la naturaleza en un solo dogma. Si se pueden demostrar, son extraordinarios. Bueno, pues, hija mía, eso te decides tú. You are the only ones who entered this cave. Could what you have witnessed been a falsification? Vamos a hablar sobre la cueva, los frescos y la reliquia. We discovered ancient frescoes on the walls of the cave. They represent Saint Matthias without a doubt. He is depicted with his chaplet. In one, he is praying for the divinity of the island. In the other, his face was being painted by a native. I understand how shocking these discoveries are, but their antiquity proves that they are genuine. The tablets found at the site, however, attest that our founder had not abandoned the cult of the enlightened. Exacto. He simply saw it as two different... Vale, perdonad. The cavern we discovered is located in a very remote place. There is no island or village nearby. It contains some ruined dwellings, but clearly no one has lived there for a very long time. Fraudsters would inevitably have left traces of their passage, and we have not found any. The entrance to the cave was protected by one of those giant creatures that the natives call a Nardaig. These guardians usually protect sacred places and let no one enter without a fight. I had to kill this beast, which leads me to think that nobody had entered the cave for a very long time. Hombre, también, ¿no? Yo creo que son pruebas bastante buenas. Your Excellency, but we only have your word to convince us. The political bueno, ¿qué quieres, hija mía? of these discoveries will be unprecedented. We risk schism, civil war, and who is to say that this is not a plan to weaken us? It seems that you only see the negative aspects of this discovery, but the reality is very different. By integrating some of the natives' beliefs into your dogma, you could build an alliance with them, something no other nation has managed to achieve before. It is a good argument, Your Excellency. Por supuesto, éxito, bien. No lo había pensado, eso es. I would also like to inform you that a member of the Ordo Luminous was part of the expedition. Por He supuesto. tried several times to sabotage it, even killing many of his colleagues for it, and finally attacked us as we were preparing to join San Matthias. Who'd have thought that the remaining members of the Order would go to such extremes? But I fear these attacks are just a reflection of what will happen if your discoveries are made public. Your Eminence, we are faced with a crucial choice for our nation. What does a ¿Qué hace un hombre de fe con un dilema como este? He prays and places his Resta y trust in otorga one su who confianza en came aquel que before him vino and has ante él shown y more que ha wisdom. demostrado mucha más Saint sabiduría. Matthias shows us a San new Mateo way. nos muestra un nuevo camino. If we are Si somos believers, creyentes, de can verdad we podemos darle la really turn our espalda. backs on him? You surprise me, Petrus. Me sorprende, You Petru. who are Siempre es always tan so político. political, yet your words seem sincere. You give me something Venga, to think bien. about. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. What we have discovered is real.
The very idea of concealing it is a disgrace. Interesting remark from a representative of the nation we are fighting against. Does anyone wish to add anything? I understand your doubts about the future that will inevitably be caused by such a revelation. You hesitate just as St. Lucius did to tell us about the journey of his master. Yet he revealed what he knew, and his words still guide Thélème today. Exacto. Thank you for your testimony. I will now retire to think about everything and make my decision. A ver, ¿tomará la decisión ahora After o...? careful consideration, I have decided that it is revelar my sus duty to descubrimientos al reveal your mundo. discoveries to the world. It will take years for our theologians to study all of this, but our dogma must follow the path opened by Saint Matthias. Thank you, Your Eminence. I would be delighted to help with the study of these relics. I don't doubt it, my dear. And I would like you to take me to see Y this quiero que me cave. llevas a ver esa I cueva de look primera forward to mano. worshipping at the place where our holy founder ended his days. As for you, De Your acuerdo. Excellency, I thank you for the help you have given us. Your sincere insight has encouraged me to make this difficult decision. It was my pleasure. Let me also thank you, Your Excellency. Without you, we would still be in the shadows. No pasa nada. Estupendo, perfecto. El elegido de Thélème. Este es el logro que hemos conseguido. Vale, tenemos unos cofres que tenemos que coger en la ciudad, pero eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Vale, chicos, capitulazo hoy, Hoy se ha descubierto la verdad como un templo. Haremos la misión secundaria de... nada, la principal, el culto demoníaco, para encontrar la cura del Amálico en el siguiente capítulo. Y bueno, pues ya está, chicos, no sé qué deciros más, que ha sido increíble. Nos vemos con más series aquí en Escalera de Color y con más capítulos de GreedFall la semana que viene. Hasta la próxima, nos vemos, adiós. Escalera de Color, la mejor de la mejor.